Ahora recibimos a Franco Tano Floridia, co-founder y COO de Galumping, startup que combina el poder del juego con la tecnología para transformar la forma en que aprendemos. Profesor de educación física y facilitador en aprendizaje experiencial, Franco ha dedicado más de 15 años al desarrollo de habilidades blandas en contextos educativos, deportivos y empresariales. Hoy nos visita a explorar nuevas formas de aprender, liderar y conectar a través de su conferencia Play, Learn, Lead, el poder del juego para transformar la experiencia de aprendizaje. Una mirada disruptiva sobre cómo la gamificación, la realidad virtual y la cooperación pueden revolucionar el entrenamiento de equipos. Bienvenido, Franco. ¿Sí? Ahí está. ¿Saben ustedes cuáles son los dos grandes miedos que dicen que poseemos todos los seres humanos? Uno, el miedo a la muerte. El otro, déjenme que les cuente en una breve historia cómo yo lo descubrí. Corría hace mucho tiempo mi etapa escolar. Yo tenía 12 años y había iniciado la secundaria o la educación media. Habían pasado ya algunos profes a dar clase por nuestra sala de clase. Yo iba a un colegio tradicional de Córdoba, Colegio La Salle, y dentro de las aulas había una especie de plataforma o tarima muy parecida a esta. Los docentes, cuando entraban, subían a esa plataforma a impartir el conocimiento. Les recuerdo que en aquella época los grandes poseedores del conocimiento eran los libros en las librerías, en las bibliotecas, y los docentes en el aula. No existía ChatGPT para preguntarle. Después de una serie de días que pasaron y de una determinada materia, y en un acto de absoluta valentía, decido levantar la mano para hacer una pregunta. Yo en ese momento vi cómo todos mis compañeros giraban la cabeza y me miraban y se escondían en el banco y se tapaban atrás de las cartucheras porque alguien había levantado la mano. La profesora que estaba dando la clase me miró con cara de profesora, se acomodó los lentes y desde arriba de los lentes me miró y me dijo: dígame, alumno. Y yo le dije: profe, eso que está explicando, ¿cuándo me va a servir? Se le transformó la cara, se cortó el aire, fue como un momento donde todo se paralizó y me dijo: qué insolente, alumno, la próxima vez haga silencio, algún día le va a servir. Quizás la respuesta de la profe era válida, pero en ese momento la motivación con lo que estaba explicando a mí se me fue al piso. Pero la historia no termina acá. Porque seguido a eso, la profe me dijo: ¿sabe qué, alumno? Usted ya debería haber aprendido lo que estuve dando en estas semanas. Por favor, pase al frente a dar la lección. Ahí me di cuenta que no debería haber hecho la pregunta. Entonces salí y empecé a caminar por ese pasillo. Yo creo que un condenado a la silla eléctrica siente más o menos parecido a lo que sentí yo en ese momento. Fui caminando lentamente y me posicioné al frente del grupo y la verdad que no me salió una sola palabra. Me bloqueé, me congelé. Una gota de sudor frío cayó por mi mejilla, me temblaban las piernas y me hice un poquito de pis. En ese momento descubrí el segundo gran miedo que dicen que poseemos todos los seres humanos y que es el miedo a hablar en público, la glosofobia. Desde ese momento fue un momento de quiebre para mí, porque obviamente que empecé a recibir burlas de la mayoría de mis compañeros, hoy le decimos bullying, y además me pusieron apodos y eso siguió durante meses y meses. Al finalizar ese año me terminaron expulsando del Colegio La Salle por pelearme con un compañero. En ese proceso me costó muchísimo poder gestionar mis emociones y fue como en un proceso donde cada vez fue una bola de nieve, cada vez se hizo más grande, donde me costaba muchísimo comunicarme de manera asertiva, donde me costaba coordinar acciones y trabajar en equipo con otros, ni hablar de liderazgo, y además que ninguno de los profes que tuve en ese año, interpreto yo, que nos enseñaron a comunicar de manera asertiva o a trabajar en equipo. Pero sin entrar en esa crítica en particular, en ese momento
descubrí que había algo que tenía que hacer con respecto a eso, y es por eso que dedico mi vida a transformar procesos educativos utilizando la gamificación de procesos educativos, la innovación y la tecnología. Hasta acá llegó la historia, así que hacemos un aplauso en este momento, hacemos un aplauso, un fuerte aplauso. Vamos a empezar, ya que tiene que ver con juego la charla, con un pequeño juego. Dije un fuerte aplauso con escucha activa, entonces es un aplauso fuerte. Un aplauso más fuerte. Muy bien, un aplauso grande. Muy bien, ahí está, había que jugar un poquito. Bueno, la cuestión es que vamos a hacer un pequeño análisis, un pequeño recorrido de cómo han cambiado las cosas a lo largo del tiempo. Si pensamos en el teléfono de hace unos 100 años, calculo, no sé cuánto tiene ese teléfono, yo tenía uno de esos en mi casa. Cada vez que marcabas el 0 tenías que esperar como media hora que vuelva. Y pensemos en el smartphone, ¿no? En el teléfono que tenemos hoy, todo lo que nos permite. Si analizamos un poquito el auto de hace unos cuantos años, y ese es bastante moderno. Yo recuerdo que había unos autos que se prendían así tipo dándole cuerda, y pensemos hoy en el auto moderno, ¿no? Un Lamborghini, una Ferrari, o estos que se enchufan, ¿no? Como un celular. El visor de realidad virtual de hace unos 10, 15 años, una cajita de cartón que le metíamos el teléfono, y pensemos en lo que es el visor de realidad virtual hoy, que este es un visor que ya está quedando obsoleto encima. Ya hoy cada vez los hacen más finitos, más livianos, ya están trabajando con Ray-Ban para hacerle un lente, toda la interfase puesta ahí. Pensemos en un aula de hace unos 150 años y adivinen qué. Se estarán imaginando que en 200 años ha cambiado muy poco. La estructura cambió muy poco, pero no solamente la estructura, sino que también las metodologías de enseñanza han cambiado muy poco. Seguimos repitiendo los mismos modelos educativos. Pasamos, a ver si nos deja, ahí está, estoy ahí trabajando en equipo con Víctor, con los chicos ahí. Muy bien. Y seguimos todavía en esta, interpreto como, no sé si es una pelea, pero entre darle más valor al coeficiente intelectual o al coeficiente emocional. Porque obviamente que la escuela, que fue creada en la época industrial y que fue desarrollada para adiestrar gente para la fábrica, en aquel momento exacerbaban la mirada sobre las materias que tenían que ver más con el coeficiente intelectual, con la lectoescritura, la lógica matemática. Hoy todavía seguimos peleando con esto de la importancia de entrenar habilidades socioemocionales, de tener un coeficiente emocional alto. Porque lo que sigo descubriendo hoy es que en la selección de personal, en las empresas, miramos mucho más, hoy se mira mucho más tus capacidades o tus habilidades blandas que tus habilidades técnicas, ¿no? Los seleccionadores de personal también ponen un foco, obviamente que tus capacidades técnicas las tenés que tener, pero todo lo que implica que esa persona pueda coordinar efectivamente, coordinar acciones, trabajar en equipo, liderar, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, y además que este informe, ya hay varios informes que lo dicen, pero este informe de LinkedIn que nos dice que el 89% del éxito de los resultados dependen más de tus habilidades blandas que de tus habilidades técnicas. Entonces, habilidades blandas o power skills, ahora le decimos en vez de soft skills, power skills, ¿no? Las habilidades que nos potencian. Entonces, empezar a pensar esto, y que éxito en lo que se les ocurra, ¿no? En cualquier ámbito de nuestra vida. Al mismo tiempo aparece este informe que salió hace poco del Foro Económico Mundial, que dice que arma un listado de cuáles son las habilidades del futuro, las habilidades que vamos a necesitar próximamente, y nos dice que estas, en orden de prioridades, son estas tres las más importantes: la adaptabilidad, en primera instancia, que la adaptabilidad tiene que ver con la capacidad de resiliencia, con la flexibilidad, ¿no? En un mundo entrópico, en constante cambio, que todo modifica, todo cambia, tengo que estar flexible. Entonces hoy hablamos de liderazgo ágil, sostenible, liderazgo flexible, liderazgo vulnerable, ¿no?
Seguido, la capacidad para trabajar en equipo, la coordinación de acciones, la complementariedad, ¿no? Con la importancia que tiene la comunicación efectiva, la escucha activa. Y por último, la capacidad para resolver problemas. Hoy ya no utilizamos más la palabra problemas, decimos resolución de desafíos, porque la palabra problema tiene toda una connotación negativa. Pero esta capacidad para resolver problemas que tiene que ver con el pensamiento lateral, el pensamiento crítico, esta capacidad para descubrir de maneras más creativas, ¿no? La creatividad puntualmente, descubrir de manera creativas para resolver lo que por ahí no puedo resolver. Entonces, decido dedicar mi vida al entrenamiento de estas habilidades y lo empiezo a hacer con niños. Yo soy profe de educación física de base y en aquel momento empiezo a utilizar estas metodologías que tenían que ver con lo lúdico, con el juego. Y bueno, vamos a utilizar el juego para entrenar estas habilidades socioemocionales con niños. Pero llega este primer momento donde vamos a un cumpleaños, porque lo primero que hice es una animación de fiestas infantiles, cumpleaños de Pedrito, no me lo olvido nunca más, 8 años. Llegamos al cumpleaños y como profe de educación física utilizamos el mismo modelo educativo que venimos repitiendo, que tenía que ver con el modelo de competencia. ¿Sí? El modelo de competencia. Entonces preparamos ahí en el patio de la casa de Pedrito, parecía una pista de avión, un helipuerto lleno de conitos de colores por todos lados, conos, aros, pelota, una cosa de loco. Llegaron los invitados de Pedrito, varones, nenas, y ¿qué hicimos los profes? Separamos varones para acá, nenas para allá, y empezamos a hacer juegos de competencia, varones contra mujeres. En el primer juego, las mujeres le ganaron por goleada al grupo de los varones. Y en el grupo de los varones, ¿quién estaba? Pedrito. Pedrito se enojó, se largó a llorar, se metió en el baño y se encerró. Todo el cumpleaños sin Pedrito. La cuestión es que ahí nosotros, ni la madre, ni el padre, ni la abuela, ni el Espíritu Santo lo pudo sacar de dentro del baño. Todo el cumpleaños, una cosa que terminó siendo súper, para nosotros, desgastante. Terminamos y empezamos a hablar de ese tema con docentes. Le dijimos, ¿pero qué pasa? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo hacemos para modificarlo, para cambiarlo? Y aparece el juego cooperativo, el modelo de juego cooperativo, ¿no? Que sale del... ¿Pasamos? ¿Está? No me deja cuando está reproduciendo el video. Ahí está. Nos fuimos, volvemos una atrás. Ahí está. Otra vez. Bien, ahí está, buenísimo. Salimos del modelo de competencia y pasamos al modelo de juego cooperativo. ¿Por qué? Porque el modelo de competencia, que lo tenemos instalado, que lo repetimos habitualmente, y me encuentro todavía con empresas o con áreas de recursos humanos que me llaman y dicen, Tano, vamos a hacer una actividad, una activación o un evento donde quiero trabajar con mis colaboradores. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que se integren, que trabajen juntos, que haya colaboración, que haya trabajo de equipo. Buenísimo. ¿Y qué querés que hagamos? Mira, ya tengo preparados los premios, vamos a hacer juegos de competencia y vamos a competir el área de compras contra el área de ventas. Y yo me quedo, ¿viste? Que lo que estás proponiendo es contradictorio con el objetivo que estás buscando. Entonces, entendiendo que sin endemonizar a la competencia, porque vivimos en una sociedad competitiva, empezamos a utilizar el juego cooperativo como medio para un fin, en la idea de que el juego cooperativo también nos permite esto de todos juntos en pos de un objetivo, ¿sí? A partir de ahí empezamos a trabajar utilizando la metodología del juego, lo lúdico, entendiendo que el juego es la manera en que desde que somos niños elaboramos el mundo. Es la manera que tenemos nosotros para procesar todo lo que por ahí no podemos procesar. Pero a medida que nos vamos haciendo grandes, nos vamos desconectando del juego. Entonces, al trabajar con adultos, me encontré con otro paradigma. Jugar es cosa de niños, ¿no? El adulto no juega. Y me empecé a descubrir que había esta cosa como, yo le digo acartonada, del adulto que necesita mantener una postura, que no se permite hacer una cosa rara, porque hay mucho del qué dirán, del cómo está visto por el resto. Y yo interpreto, esta es una interpretación mía, y a partir de muchos años de trabajo con adultos, entiendo que ese adulto que se desconecta del juego, que pierde el hábito de jugar, se desconecta de su esencia lúdica. Y la esencia lúdica tiene que ver con tu espacio creativo para resolver de manera creativa o jugada lo que por ahí no podés resolver en la diaria.
Entonces empezamos a entrenar a adultos desde la metodología del juego y los invitamos a jugar con un fin. Salimos del juego como objetivo y lo pasamos al juego como estrategia metodológica. El juego como fin es, vamos a jugar a la rayuela. ¿Para qué vamos a jugar a la rayuela? Porque quiero que juegues a la rayuela. ¿Y para qué? Para jugar a la rayuela. Bueno, genial. Ahora lo vamos a usar como estrategia metodológica. Vamos a jugar a la rayuela. ¿Para qué? Para que aprendas a saltar en un pie. Utilizo el juego como un medio para un fin. ¿Me expliqué hasta ahí? ¿Sí? Genial. Entonces, con adultos empezamos a utilizar la metodología de manera analógica. En los famosos team building, outdoor training, le decimos, ¿no? Y vamos a la montaña con gente y trabajábamos con diferentes empresas, con diferentes industrias, con equipos de hockey femenino, con equipos de fútbol masculino, con jugadores de rugby también, utilizando una metodología de enseñanza que la descubrí en mi proceso de estudio, que es el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial va radicalmente al revés de los métodos tradicionales de estudio, donde partís de la teoría para ir a la práctica. Salimos del modelo del profe con el PowerPoint explicando 2 horas, ¿no? Y acá vamos a la experiencia. Y construimos a partir de la experiencia el aprendizaje. Capitalizamos el aprendizaje a partir de ahí. Y el facilitador se pone en la ronda con los participantes en ese proceso, porque es un facilitador del conocimiento. Ya no hace falta estar en una altura distinta para depositar en ese compartimento estanco, como diría Paulo Freire. Entonces, eso inicia con una experiencia concreta, llevamos al grupo a una experiencia seguida de una observación reflexiva, reflexionamos y observamos lo que acaba de suceder para conceptualización abstracta y transferencia. Nosotros partimos de un postulado que dice, como somos en el juego, somos en la vida. Entonces, yo no puedo jugar el juego y ser Marcos, juego el juego y soy el Tano. Y está mi impronta, mi valor, en mi cultura, mis hábitos de conducta, todo está puesto ahí, entonces tengo la posibilidad, como facilitador, de observarte y hacer un diagnóstico, pero al mismo tiempo, el que está viviendo la experiencia tiene la posibilidad de descubrir cuáles son sus áreas de mejora, cuáles son sus fortalezas y sus áreas de mejora. Para una nueva experimentación activa y volvemos en ese bucle que es súper poderoso. Entonces, a partir de ahí aparece la realidad virtual. Hace unos 4 años llega mi compañero, quien es mi socio, que venía del mundo, él es economista y había estado dirigiendo áreas de tecnología y me dice, Tano, eso que estás haciendo está buenísimo, lo tenemos que llevar al mundo de la realidad virtual. Yo no había escuchado la palabra realidad virtual ni me había puesto un visor hace 4 años. Entonces empezamos a investigar de qué se trataba eso. Descubrí que la realidad virtual tenía un montón de beneficios, como por ejemplo generar estos entornos inmersivos donde las experiencias eran memorables, significativas por todo lo que generaba. Al mismo tiempo nos daba la posibilidad del aprendizaje basado en la experiencia, o sea que había learning by doing, porque tenía la posibilidad de experimentar. Nos daba la posibilidad de crear escenarios mucho más inclusivos, porque podemos crear lo que queríamos dentro de ese espacio. Entonces, nos daba esta posibilidad también. Nos dimos cuenta que reducíamos costos, porque con un visor de realidad virtual se pueden conectar personas que pueden estar en diferentes puntos geográficos del mundo, en nuestro metaverso, y jugar juegos. Al mismo tiempo, nos dimos cuenta que aumenta mucho el interés, pero ahora lo voy a tocar a ese tema, por todo lo que genera. Y nos basamos principalmente en este informe de Pricewaterhouse del 2020 que nos mostraba a partir de un estudio que hizo con más de 3.000 estudiantes donde compara educación tradicional, educación virtual y educación con realidad virtual. Y llegan a la conclusión de que la realidad virtual mejora la productividad, genera mucho más autoconfianza, multiplica por 4 el interés y mayor conexión emocional. En definitiva, descubrimos que la realidad virtual reduce los tiempos de estudio de 2 horas a 30 minutos. Cuando yo leí esto dije, no, ¿en serio? ¿Alguno de aquí utilizó realidad virtual alguna vez? Levante la mano. Bien, para los que usaron realidad virtual alguna vez, me van a entender a lo que me refiero. Los que no utilizaron les cuento que la realidad virtual, los teóricos de esta tecnología dicen que genera un hackeo a tu mente. Tu mente no logra discernir entre real o no, a menos que lo hagas consciente. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínense que están mirando una película de terror en su casa, apagaron las luces, el sonido fuerte, se trajeron unos almohadones así para protegerse de los monstruos, están comiendo pururú, y de repente sube el volumen de la película porque apareció Jason con el cuchillo. Me asusto.
Pero en el momento digo, bueno, qué tarado, estoy acá dentro de mi casa, salgo de esa situación en el acto. La realidad virtual no te lo permite. Es tanta la inmersión que genera, es tan profunda la conexión emocional que por eso por ahí se viralizan esos videos donde los chicos están haciendo equilibrio y saltan y se chocan con una pared. Tu mente realmente está creyendo que está viviendo lo que está viviendo. Entonces, para procesos educativos es súper poderoso. Y ahí empecé a darme cuenta de todo lo que las posibilidades que tenía a partir del uso de la realidad virtual. Entonces empezamos a desarrollar escenarios de juego cooperativo en realidad virtual para entrenar estas habilidades. Hoy tenemos desarrollados 6 escenarios para liderazgo, para comunicación, para trabajo de equipo, para construcción de la confianza, entre otras. Nos da la posibilidad de entrenar en diferentes habilidades. Al mismo tiempo, descubro que pasamos. Vengo jugado con el tiempo, así vamos a acelerar esta parte. Les muestro ahí un pequeño videíto de lo que estamos haciendo y después les cuento, si quiere arrancar. Lo que terminamos haciendo es que estos escenarios no solo nos sirven para el entrenamiento, lo que creamos son round de juegos, ¿no? Entramos a un round de juego de 5 minutos, ahí vamos. Bueno, estaba llenando el espacio. Entonces, sin querer queriendo, como diría el Chavo, apareció el método Galunfin, el método que tenía que ver con esa experiencia concreta, seguida de una experiencia inmersiva, porque los participantes llegaban a la capacitación, pero después hay un proceso donde al ponerse el visor es una nueva experiencia, la observación reflexiva, la conceptualización teórica que apareció mucho más profunda, me daba la posibilidad en los escenarios, trabajando con la gente, de profundizar cuestiones teóricas que de manera tradicional no surgía tan simple, para una generalización y transferencia seguida de una experimentación potenciada. Este bucle descubrimos que era súper poderoso, pero al mismo tiempo decidimos integrar la experiencia de realidad virtual con inteligencia artificial. Hoy tenemos un agente de inteligencia artificial que va haciendo como si fuese una lectura del video, yo digo un análisis de video, parece el VAR en el fútbol, va haciendo un análisis de todo lo que los participantes van haciendo en el juego. A partir de ese análisis toma un speech to text también que saca todo lo que los participantes van diciendo, y lo venimos entrenando ya hace 2 años a esta gente para que pueda desde un Kilpatrick o desde el método DISC darnos una métrica del nivel de desempeño del participante y de los equipos. Esa métrica se la entregamos con un dashboard al área de recursos humanos o a la empresa para recomendar rutas de aprendizaje. Entonces integramos en este proceso la realidad virtual a la inteligencia artificial para hacerla mucho más potente, mucho más poderosa, y hoy seguimos trabajando en este proceso del entrenamiento de la gente para que cada vez los informes sean más profundos, más específicos y tomar más datos. Porque descubrimos que cuando íbamos a las empresas, el dolor que encontrábamos, decimos nosotros, era como muy claro. Por un lado, el hartazgo, el cansancio de los colaboradores de los métodos tradicionales de estudio. Basta del PowerPoint, el profe, la clase por Zoom. Al mismo tiempo, la falta de aplicabilidad de los contenidos. Me he encontrado con líderes en nuestros escenarios que son teóricos eruditos de liderazgo, se lo saben de memoria la teoría que le preguntes, pero cuando lo pongo a armar una balsa con otros colaboradores hacen agua, ¿no? Empiezan a mostrar realmente toda la falencia que tenemos para llevarlo a la práctica. Y al mismo tiempo, este problema de las empresas para generar estas capacitaciones con los costos que implica traer los recursos, traer a la gente en diferentes lugares para una capacitación donde necesitamos tenerlos a todos juntos. Entonces,
Los resultados clave, la reducción del tiempo de más del 50%, hemos capacitado a más de 1.500 personas y llegamos a estos resultados. Los niveles de satisfacción altísimos, más del 95% de la gente que usa nuestros escenarios nos piden volver a utilizarlo y lo recomiendan, y mucho entre pasillos es, Tano, menos de esto no volvamos al PowerPoint, por favor. Y además la posibilidad de dar métricas, que creo que eso fue lo que terminó siendo como muy potente para generar una manera distinta, mucho más actualizada, por decirlo de alguna manera, de capacitar y entrenar. Como último y para cerrar, recomendarles o invitarlos a esta posibilidad de innovar. Hoy nos encontramos con esta brecha generacional en las empresas, donde a veces nos da miedo traer cosas nuevas, porque cómo lo va a tomar un colaborador que tiene más de tantos años, y en definitiva hemos pasado por la experiencia de probarlo, de mostrarlo, y hemos encontrado también mucha aceptación. Creemos que la realidad virtual cada vez se va a hacer más, mucho más real, por decirlo entre comillas, en las empresas. Es una herramienta que creo que nos conecta de una manera distinta y nos da la posibilidad de seguir gamificando las experiencias de entrenamiento. Muchísimas gracias por la atención. Les dejo ahí ese QR que es directo, el WhatsApp de un colaborador de nuestra empresa para preguntarle lo que quieran. Estoy afuera en el stand con los visores de realidad virtual si quieren pasar a probar, y muchísimas gracias por la atención, ¿sí? Hacemos un aplauso general. ¿Cómo sería un aplauso general? Un aplauso general. Un aplauso con ganas. Un aplauso con ganas. Un aplauso con muchas ganas. Muy bien, ahora sí, muchas gracias. Gusto. Agradecemos la participación de Franco Tano Florida. Muchas gracias.